vamos entonces a presentar la próxima conferencia magistral sobre prospectiva andina, una mirada ancestral de futuros. Vamos a recibir desde Colombia al economista Lucio Mauricio Henao Vélez. Mientras lo presento, lo invito por favor a compartir su pantalla y prepararla. Él es economista industrial de la Universidad de Medellín, con posgrado en prospectiva organizacional de ESUMER, gerente de Proceres Prospectiva Estratégica y codirector de la Organización Prospectiva, docente universitario en Latinoamérica, conferencista internacional y autor de libros y artículos en prospectiva en general, miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Mundial de Estudios de Futuros y Corpo Planea, director del Nodo Antioquía Medellín Millennium Project, REIVER, Red Colombiana de Prospectiva. Damas y caballeros, con todo este preámbulo, vamos a recibir con mucho gusto al economista Lucio Henao, que nos visita desde Colombia. Muy buenas noches. Muchas gracias, Paola. Para mí es un honor y todo una remembranza estar de nuevo con el Colegio de Ingenieros del Perú, en la cual hemos estado tantas veces desde los Prospectas Perú, desde los Días del Futuro y desde muchas ocasiones, no solamente en Lima, sino en otras ciudades del Perú. Voy a hacer lo que preguntan todos, si me escuchan y ven la presentación. Lo escuchamos perfectamente y vemos su presentación. Adelante. Bueno. Yo tengo todo un reto de en este momento abordar un tema al interior del antisuyo, al interior de una serie de ponencias excelentes y una diversidad impresionante de temas de que todos han atravesado lo más importante que tiene la prospectiva, que es el pensamiento acerca del futuro, que es pensar hoy en el futuro, bien sea que el futuro quede atrás, bien sea que el futuro quede adelante, pero es el pensar allí. Este reto tan grande que tenemos en este momento nos facilita mucho el camino recorrido desde la mística, desde la fe, desde la religión, desde la psicoprospectiva, desde muchas ponencias que han tenido hoy los diferentes ponentes, excelentes ponentes, y yo quiero felicitar al Colegio de Ingeniería y obviamente a Jonathan Marcelo y Omar del Carpio, que me han facilitado el poder estar aquí. Vamos a hablar acerca de prospectiva andina. Ya llevamos 5 días, más de 40 ponencias hablando de prospectiva, hablando de diferentes temas, y tiene un énfasis, como todos los congresos internacionales que se hacen en el Perú, con mucho énfasis en la patria hermana. Y desde allí, entonces, vamos a pretender aterrizar de que la prospectiva también tiene patria. La prospectiva también tiene la utilización de todo un pasado ancestral, y desde allí me quiero referir. Les hablo en función de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, Proceres, Prospectiva, mi empresa, y una organización prospectiva que es un tanque de pensamiento, la Red Iberoamericana, la Masterpiece y la Peace Hub, que es una organización sin ánimo de lucro promoviendo la paz, y Corpo Planea. Inicio entonces con el devenir de la historia de la humanidad. Este devenir de la historia de la humanidad viene desde el famoso Homo sapiens, el Homo sabio, el hombre que empieza a pensar y a saber qué hacer con el fuego, qué hacer con los instrumentos, qué hacer con su conocimiento y con su pensamiento. Era un hombre que tuvo que enfrentar muchísimo épocas de evolución y de transformación a través del hombre de Cromañón, del
de muchos hombres que fueron anteriores por más de 2 millones de años, pero hace más o menos más de 150.000 años aparece el Homo sapiens. Y ese Homo sapiens evoluciona hacia un hombre peregrino, un hombre migrador, un hombre migrante, el hombre que viaja, el hombre que está persiguiendo sus sueños y sus necesidades de sobrevivir. Es el Homo aviator. Ese Homo viator en algún momento de la historia empieza a hacer una conciliación entre el seguir persiguiendo sus sueños o establecerse y ser allí una persona que empieza a tener una principal característica, que es el planificador. Si yo me quedo acá y yo veo cómo son los ciclos de la naturaleza, yo puedo estar aquí por más de una temporada y no tengo que estar migrando como muchos mamíferos, como muchos animales de la tierra, a través de las estaciones y a través de las necesidades o a través de los peligros. Entonces empieza el Homo conciliator. Y ese Homo conciliator nos trae hasta nuestros días. Es el hombre planificador, el hombre que se pregunta dónde está, el hombre que se pregunta quiénes somos y a dónde vamos, pero que solamente llegamos a una propuesta y es lo que estamos persiguiendo, es el hombre prospectivo, el Homo prospectus, el hombre que es un ser ecosituado, el hombre que realmente se está contestando esas tres preguntas permanentemente: ¿de dónde venimos? ¿Con quién venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué venimos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Este es un cuadro de Paul Gauguin de 1897 y se llamaba así: el hombre situado que sabe de dónde viene, de dónde, quién es y a dónde va. En el siglo IV, V, más o menos antes de Cristo, en la época de Cicerón, aparece un proverbio latino. Ese proverbio latino habla de respice, aspice y prospice. Es decir, nunca olvide el pasado, actúe siempre en el presente y siempre mire el futuro. Este es un lema latino y que se encuentra en algunos escudos de armas, sobre todo en Inglaterra, y es recuperado, aunque algunos han podido ubicarlo en la época de Cicerón. Cuando empezamos a hablar acerca de los ancestros milenarios y buscar qué hay atrás, de dónde venimos, entonces decimos que el hombre aparece más o menos en el África centro-oriental hace más o menos unos 150.000 años. En esos 150.000 años hasta hoy ha pasado mucho agua sobre el puente, debajo del puente, perdón, y en el río. Pero nos llama mucho la atención en nuestra América unas 3, 4, 5 tipos de migraciones que lo llaman los estudiosos: una migración temprana, una migración tardía y una migración todavía por explicar. La primera se cree que es más o menos entre 18 y 25.000 años, que la migración temprana es que va desde el África y el Asia hacia Australia, y desde la Australia hacia América del Sur principalmente, y en algunos casos América Central. Hay una migración del hombre. Hay una segunda migración que la llaman la migración tardía, que es la pasada en aproximadamente entre 12, 15, 20.000 años, con la glaciación del estrecho de Bering, y por allí pasa a la América del Norte, que es la que normalmente hablamos y tradicionalmente nos hablan. Y hay un tercer tipo de migración, que es la que hablan algunos, desde los celtas, los vikingos, hacia Islandia y hacia Norteamérica y hacia Norteamérica. Decimos entonces de que el ser humano puede estar alrededor de entre 20 y 25.000
años en nuestra América. Por lo tanto, no estamos aquí desde hace 500 años no más. Nuestros ancestros son mucho más milenarios y tienen mucho de dónde mirar. Nosotros miramos esto en el mapa de América como dos grandes sectores o dos grandes imperios, los llamaban algunos, que es el Anahuac de Norteamérica y Mesoamérica, y el Tahuantinsuyo, que es básicamente Suramérica, aunque algunos digan que el Tahuantinsuyo vaya única y exclusivamente hasta el sur de Colombia. Ya con urbanizaciones, ya con construcciones, con culturas y que son básicamente comprobables como Caral de 5.000 años, Tiwanaco de más de 3.600 años, y algunos llegan a datar la cultura, no las construcciones de los chipayas alrededor de los 4.000 años. Con estos ancestros milenarios, entonces buscamos el primer elemento de perspectiva. Este elemento de perspectiva es bien interesante y muy bien tratado por muchísimos autores, principalmente ecuatorianos, peruanos y bolivianos, en el cual trabajan el vocablo pacha. El vocablo pacha es prácticamente la visión del todo. Es un concepto sumamente complejo porque es visto el universo desde arriba hacia abajo, desde la izquierda hacia la derecha, en su esencia y en el todo. Por lo tanto, la palabra pacha, que yo confieso que mucho tiempo me dio bastante dificultad y que aún titubeo el tratar de explicarla, es un concepto que a la vez tiene tiempo, tiene espacio, tiene movimiento, tiene universo y tiene vida. Esto es bien complejo. Cuando vemos el universo hacia arriba, lo llamamos el Hanan Pacha. Cuando vemos el universo de abajo, hablamos del Ucupacha. Y cuando hablamos del universo del centro, hablamos del Caipacha. Es interesantísimo dentro de toda la ancestralidad que cabe decir que yo me voy a referir apenas a una parte de estos territorios, pero que muchos estudiosos han verificado que esta cosmología y esta cosmovisión es permanentemente encontrada, no solamente alrededor de todo Sudamérica, no solamente en Mesoamérica, sino también en Norteamérica, aún en algunos indígenas que conservan algunas ancestralidades en su cosmovisión de Alaska, lo tienen hoy en día. Entonces, ese Hanan Pacha que tiene que ver con los dioses, con la espiritualidad, con el mundo de arriba, con el mundo superior, ese Ucupacha que tiene que ver con lo de abajo, que tiene que ver con el inframundo, y el Caipacha que tiene que ver con lo de aquí, con el aquí en el ahora, también lo asumimos cuando lo vemos de izquierda a derecha o derecha a izquierda, sí, como el concepto del tiempo eterno, del tiempo en movimiento y del tiempo que es a la vez tiempo y espacio. De tal manera, entonces, el futuro es el Hanan Pacho y queda a la espalda, y queda atrás, y queda a la izquierda. El Ucupacha queda a la derecha, es el pasado, y es lo que tiene que ver con la conexión de todo, del todo. Y el presente, como el aquí y el ahora, como lo terrenal, es el Caipacha. Este concepto tiene una validez impresionante porque nos entra a debatir, entra en todo el debate. Presentamos este concepto en Bruselas, en el Future Oriented Technology Assessment en Bruselas de la Comunidad Europea, alrededor de debatir el concepto lineal del tiempo. Por lo tanto, pasamos primero del concepto del eterno y del todo al tiempo lineal cartesiano.
y ahora pretendemos volver a retomar lo ancestral, esa decolonización que nos han hablado algunos, pasando del tiempo lineal al Pacha. El tiempo lineal es cartesiano, es mecánico y es reduccionista. Tenemos el pasado atrás, a la izquierda, tenemos el presente al frente y tenemos el futuro a la derecha, adelante de nosotros. Este es un tiempo que básicamente el espacio está a un lado o está al final, o es con lo cual se contrasta, como decía Descartes, contra el cual se grafica. Por lo tanto, casi todas las gráficas es tiempo y espacio, y ahí hacemos todos los planos cartesianos que estamos acostumbrados a hablar. Y es muy común que así se refiera el tiempo en el lenguaje anglosajón o hispánico, iberoamericano. Cuando pasamos a mirar el tiempo Pacha, ya vemos el tiempo Pacha como un pulsar, como un fractal, como un tiempo holístico, con un tiempo latente, donde es un permanentemente aquí y ahora, donde el pasado, el futuro y el aquí y el ahora es lo mismo. Es lo que nos llamaba la atención Einstein cuando decía, es que la realidad básicamente es un espacio-tiempo en movimiento, y así mostraba cómo flexaba el universo y cómo se creaba un infinito. Lo más interesante de esto es que no solamente está en quechua, está en en aymara, no solamente está también, sino en choar, en achuar, y cuando uno lo encuentra en el negual de Mesoamérica, cuando uno lo encuentra en Alaska, encuentra un tiempo que es un todo a la vez, es algo que permanentemente se enfrasca en un devenir bien interesante. Rescatar esto para trabajar no solamente la perspectiva, sino muchísimas otras cosas que están sumidas en esa física newtoniana, en ese reduccionismo cartesiano, nos lleva a nosotros a tener grandes ventajas. Y la primera la quiero relevar, y es que cuando hablamos de que lo pasado ya es pasado, entonces nos volvemos unos desperdiciadores de cosas, de tiempo, de espacio. Ya pasó, no hay nada que hacer. Entonces volvemos a hacer las cosas y volvemos a hacer las cosas. Cuando veíamos muchas de las antiguas construcciones del imperio incaico, del incanato, veíamos como aún en culturas que no eran incas, chinús, chachapoyas y otros, y llegaban y construían sobre lo que ellos tenían, y todo lo bueno lo rescataban, y sobre eso montaban su imperio. O sea, no desperdiciaban. Esa cultura cartesiana del desperdicio, de que el pasado ya pasó y de que jamás volverá, es muy grave, y que el futuro no existe, por lo tanto nunca llegará, y estamos en el aquí y en el ahora, en un consumismo permanente, es muy dañina. Ese fractal, ese holístico, esa mirada sistémica, como nos hablaba, o nos han hablado más de dos personas aquí, Tegis Paucar y el doctor Ortiz, esa parte sistémica y sistemática permanente de trabajar las cosas siempre en un eterno fluir. Esto hace que obviamente nos pongamos a tener una concepción nueva. Pues básicamente nosotros miramos el pasado, nosotros vamos y encontramos opciones de futuro, y desde esas opciones de futuro podemos construir el presente. Este tema es bien interesante, y lo escucho por primera vez con Silvia Rivera Kusikansky, cuando decía el Guamán Poma nos ilustraba en sus escritos de por allá, tal vez el año 1500 o 1000, algo así, el siglo XVI,
que nosotros de tanto conversar sobre los que nos ha venido pasando, de tanto profundizar y hacer esa búsqueda dentro de lo que hemos hecho, de lo que han hecho otros, somos capaces de entrar y escoger opciones de futuro, echarnos a la espalda y empezar a caminar y construir con ellos ese eterno presente. Esta imagen me gustó mucho porque tal vez refiere a lo que estamos hablando. Y de ahí entonces entramos a el segundo concepto que nos llama a la prospectiva, y son las trilogías andinas. Nosotros lo llamamos las trilogías andinas y lo rescatamos de muchísimos textos que hay alrededor de nuestra Suramérica querida, pero realmente las trilogías son antiquísimas. La trilogía católica de Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios verdadero está basado en ello. Y muchas otras trilogías alrededor de las cosmovisiones e historia del ser humano se presentan. Hay una figura linda que la muestro aquí y se llama la chacana y se llama la cruz andina. Esta cruz andina, alrededor de esta cruz andina, quiero mostrar 4 de las principales trilogías andinas, las cuales son 3 y a la vez, como se llaman, se crean unos aforismos de que esa trilogía a la vez es una, esa trilogía a la vez hace algo más. Entonces, cuando los guías en Cusco nos dicen, mire, la serpiente, que es el mundo de abajo, es el mundo del pasado, es el mundo es parte del inframundo, nos enseña, es la que nos enseña, y esa enseñanza tiene que ver con el aprender. Eso, el mundo nos enseña, entonces nosotros debemos de aprender primero que todo. Después vamos al mundo, y en el mundo del aquí y el ahora está el puma, comportándose y armando y mirando el devenir de los hombres. Por lo tanto, ya que aprendimos, enseñemos nosotros también. Y cuando entonces miramos al mundo de arriba, al mundo del futuro, al mundo del cóndor, donde lo ve todo, y ya que aprendió, ya que enseñó, entonces aplique lo aprendido. Y es la trilogía de la enseñanza, del aprender y del hacer. Hay otra trilogía bien interesante que tiene que ver, obviamente, no me lo salté, pero quiero repetirla, y es la del futuro y Sujana Pacha, la del presente Caipacha, y el pasado de Luku y Pacha, y es un eterno devenir en el aquí y el ahora para siempre existir. Otra trilogía tiene que ver con el mundo del hacer. El mundo del hacer, este sí es muy andino, muy inca, y sobre todo con una tradición muy aymara, y es desde la visión, la cosmovisión del trabajo. Y está el Aini, ¿sí? Mucha gente le pone a todo el Aini Pacha, el Minca Pacha y el Mita Pacha. En este caso yo prefiero no colocarlo, ¿sí? El Aini es ayudar con el trabajo, o sea, que la gente cuando sabe algo ayuda con su trabajo. La minca o minga, dependiendo la acepción, es que hoy por mí, yo mañana por ti, y son los trabajos colectivos, y es tal vez una de las enseñanzas más importantes que podemos tener y que habrá que utilizar hacia el futuro si queremos crear desarrollos, porque si no trabajamos entre todos, no va a ser fácil salir si en caso de que haya una gran depresión o que la situación no seamos capaces de superarla. Y por último, la mita, y es el tributo al Inca, es el tributo al colectivo, para que el colectivo en sí tenga un pedazo de ese trabajo y pueda aprovecharlo. Hay una trilogía que se lo refirió ahora, se me olvida el apellido, creo que es Rosso o Rocco, en cuanto el Rurai, el Munay y el Yachay. Y es una acepción inca que
para muchos para muchos no es Alin, a mí me gusta más decir Alin, ahora digo la otra palabra, y es el hacer bien, el querer bien y el saber bien. Esto tiene que ver con la forma como nosotros hablamos, cómo nosotros sentimos y cómo nosotros logramos relacionarnos. Estas trilogías hacen que haya un infinito, pero vamos a nosotros a tener algunos referentes. Un referente, obviamente, primero es Silvia Rivera Kuczynski. El segundo referente es Víctor Gavilán con su pensamiento espiral de los pueblos indígenas andinos. Y otros es alrededor de lo que han pensado Martin Charter en su economía circular y Adam Waller en las culturas regenerativas, los dos últimos modernos, muy hacia las culturas modernos, los dos primeros desde los pueblos ancestrales. Y el pensamiento espiral es algo que nos han hablado algunos en esta mañana del antisuyo, y tarde del antisuyo, en donde encontramos el círculo como un eterno estar allí en el aquí y en el ahora. Lo vemos en Caral, que es el famoso logo, lo vemos en Caral, en el círculo, lo vemos en el famoso, en la famosa figura del mono de Nazca, lo vemos en muchas representaciones alrededor de las culturas andinas, pero también lo vemos en este observatorio o jardín botánico o gran centro científico que queda que queda en Perú y que realmente nos lleva a nosotros a hablar del pensamiento espiral. El pensamiento espiral está basado en hoy, con base en dos grandes teorías. La teoría de cuerdas, que son los pulsares, y en la teoría de los fractales, que es como esa, y que básicamente están en muchas cosmovisiones religiosas inclusive, que es como es arriba, es abajo, como es adelante, es atrás, como somos nosotros, somos todos. Ese pensamiento literal, ese circular, nos llevó a buscar un aforismo andino, ese aforismo del pasado, presente y futuro, esa trilogía donde buscamos una frase, y se la escuchamos a Silvia en una conferencia con de Sousa, dos Santos de Sousa, y hablaba de que Naira Ustaña, Naira Qatar Saraña, y me excusan mi aymara, porque es horrible, y que básicamente tiene que ver con mirando a través del pasado y el futuro construimos el presente. Ojalá que pudiéramos, yo sé que soy uno de los que he caído en esto de estar pegado de la escuela francesa de prospectiva, de la escuela anglosajona de prospectiva, de la escuela de la cuenca pacífica de prospectiva, que hemos importado muchísimos métodos y muchísimas miradas, e inclusive desde lo epistemológico hacia Latinoamérica, pero creo que igual a esto no hay nada que lo supere, porque realmente esta es una mirada epistemológica con una base de estudio futuro que tiene toda la trascendencia. Para mostrarlo en estos aforismos andinos, que son las trilogías, que son uno y todo. Este es una escultura del triple yo en San Agustín, y es otra vez con el aforismo de cómo es arriba es abajo, y cómo es arriba y abajo soy yo. Entonces, en estos pensamientos, en este pensamiento que estamos tratando de mostrar en esta oportunidad que nos da el Colegio de Ingenieros, vamos a ver un poco los fundamentos del pensamiento prospectivo andino. Lo primero, el pensamiento espiral. Esta imagen, no sé cómo serán ahora las imágenes con drones, fue con helicóptero, bastante arriesgada,
pero esta es una imagen de Cuelap, que es una fortaleza, es en Chachapoyas, en Amazonas, en el departamento de Amazonas, en el Perú, y que básicamente todas las construcciones eran circulares y básicamente es una construcción circular en toda una cima a 3.200 metros de altura y que básicamente fue casi imposible, era de que fuera colonizada por los españoles si no hubiera tenido ayuda. Lo segundo con fundamento que quiero hablar es la planeación ad infinitum. Este es un término de Marco Fidel Barrera, un prospectivista venezolano, que hablábamos de que nosotros debíamos de estar en un permanente planear, en un permanentemente recordar qué hicimos, pensar qué vamos a hacer y hacer, pero que sea permanente, que no sea un ejercicio de final de año, que no sea el ejercicio de prospectiva de un sector productivo, sino que sea algo permanente. Y esto lo tenían todos ellos, desde el hombre, cuando el hombre se volvió planificador, cuando el hombre se volvió el hombre concilium, que él tuvo que hacer para yo poder estar aquí en semejante punto, los que hemos tenido la dicha y la gracia de estar aquí, podemos decir que estar aquí en ese punto tienen que tener un conocimiento gigante para haber estado allí más de 500 años en una fortaleza como esa. Lo tercero es una mirada profunda del pasado. Tenemos un paradigma grandísimo hoy en día. Lo primero que el expositor anterior, maravilloso que pudimos escuchar, decía, el futuro no existe. Realmente nosotros no tenemos información sino del pasado. Toda la información que podemos obtener es del pasado. Nosotros podemos encontrar miles y miles de gentes que hablan acerca de lo que va a pasar en el año 2050, de lo que va a pasar en el año 2021, de lo que va a pasar inclusive en enero, en el próximo enero, el cual faltan menos de 30 días. Pero solamente tenemos información y solamente tenemos cómo mirar el pasado en profundidad. De ahí que la prospectiva, tiene el prefijo pro, y que podemos decir que pro es a favor, tiene otros prefijos como la introspectiva, que es mirarnos adentro de nosotros, la retrospectiva, que es mirar hacia atrás que nos ha venido pasando, la perspectiva, y es mirar lo que le ha pasado a los otros o desde la mirada de otros, e inclusive las expectativas y otras miradas que se hacen con información hasta hoy disponible. Y desde allí nosotros podemos hacer propuestas, podemos promover, podemos ser proactivos para ser prospectivos simplemente con el corazón y con el alma, con el deseo desde lo respectivo, asignando futuro, echándolo a la espalda, como decían, y poniéndonos a andar. Lo tercero es que esas opciones de futuro hay que apropiarlas. Son nuestras opciones de futuro. Hemos visto opciones y posibilidades de futuro desde todo este plan Futuro 2020 que hace el Colegio de Ingenieros en campos de biotecnología, en campo de transporte, en campo de vigilancia tecnológica. Hoy muchísimas cosas y en los 3 anteriores días con mucho más. Hay un punto que sí siempre será un fundamento del pensamiento prospectivo, bien sea andino, bien sea anglosajón y sea de cualquiera, que la prospectiva debe de basarse en la acción y debe construir presentes. Y por último, quería hablar acerca del saber hablar y el saber hacer. Y para esto tengo un método, pero no voy a tener que saltar esto para poder hablar del mandato. Cuando hablamos del summa causai, que hablan en quichua o en Gwen quechua, hablan en aymara del summa camaña. El sumac o suma es el bien, el causai o el camaña es el vivir o el vive bien.
pero cuando fuimos a las comunidades de las Amazonas, en la frontera, en la triple frontera entre Ecuador, Colombia y Perú, nos decían los andinos, los indígenas, eso son cosas de los mandatarios. El summa causa y el summa camaña es un mandato de la naturaleza al hombre que le dice viva bien. O sea, es un mandato que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al territorio a organizarlo, debemos de ordenar el pensamiento y hacer gobernanza en espiral mediante aprender a hablar bien, que son tres elementos. Uno es que hay que escuchar antes de hablar, lo segundo es que decir solo lo que se sabe, y por último, y como estamos enfocados en la acción, siempre refrendar las palabras con, con los actos. Yo me devuelvo aquí para decir que tenemos una propuesta que hablaremos rápido, tengo como 15 minuticos, una propuesta de método. Esta propuesta de método la llamamos Keep Naira, porque Keep es pasado y Naira futuro. Y entonces decimos de que nosotros de tanto profundizar en el pasado vamos a construir futuro. Y básicamente lo vamos a ver como una cinta de Moebius o un signo de infinitos donde tenemos un punto primero que es la planeación, punto cero, y cuál es el mandato, cuál es el territorio, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros recursos. La segunda parte del método es que tenemos que hablar de qué y quiénes en el territorio somos lo que vamos a decir que vamos a transformar, qué necesitamos que se transforme y qué y quiénes estamos allí dispuestos a construir ese territorio. Desde ahí construimos descriptores y narrativas. Y aquí viene algo bien importante. Silvia Rivera Kuskansky habla sobre los talleres de oralidad histórica. Y aquí con el storytelling y con muchas técnicas debemos de nosotros escribir más, hacer más descriptores y tener narrativas más cerca de nuestros pasados, haciendo menos de lo que yo estoy haciendo en este momento, que es hablar y hacer PowerPoint, y más haciendo narrativas y contando historias. El tercero hay que explicar, lo decíamos ahora, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos y quiénes estamos aquí haciendo qué y qué queremos hacer. El tercero es hacemos un inventario de las capacidades, de lo que somos capaces de hacer, lo que hemos construido, las capacidades que necesitamos y cuáles son lo que nos atrae, cuáles son los atractores claves. Este es un concepto del caos y de la dinámica del sistema bien interesante, donde hay que buscar qué nos atrae para hablar de dónde podemos actuar y a ver en qué campo nos podemos nosotros comportar. Y este primer paso del método se llama la mirada profunda del pasado o deep sight. Y básicamente lo que estamos haciendo es inhalando el pasado, como nos llamaba Aletia a hacer. Inhalamos el pasado. Después, vamos, aquí encontramos, haciendo todo esto, opciones de futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos a ver cómo convergen esas funciones y cómo podrían haber unas fuerzas que podrían ir hacia el futuro, que podían detonar el futuro, que podían explotar el futuro, que podían impulsar el futuro, que podrían jalonar el futuro. De allí, hablar de escenarios. Hablar de escenarios, yo sé que es una palabra muy anglosajona, pero hablemos de posibilidades de futuro, de los posibles futuros. ¿Qué puede suceder y cómo? ¿Cómo narrar entonces una imagen de futuro donde sigamos como venimos, que es el escenario tendencial? Vemos qué otras posibilidades hay y hay que narrarlas como un imaginario, cómo nos imaginamos el territorio en una forma u otra. Maravilloso estar en muchos territorios donde se imaginan los territorios en forma fantástica, recuperando saberes ancestrales, como nos explicaba ahora un ponente, y de allí sacar nuestra visión. La perspectiva es una mirada, la perspectiva es poder llegar a nosotros tener claridad para tomar acciones y poder actuar. Entonces, tenemos que preguntarnos en cómo vamos a construir
ese imaginario que creemos, con quiénes hay que construirlo y cuáles alianzas, qué redes tenemos que hacer, qué recursos necesitamos para hacerlo. Y allí caemos en donde el método nos lleva, que es de dónde venimos y a dónde retornamos, a lo que llaman algunos el Pachadeus. Y ya, sí, perdón, y en este pasado, en este paso, vemos las posibilidades de acción. Nosotros inhalamos pasado y vimos la mirada profunda del pasado y después vemos las posibilidades de acción y exhalamos futuro para respirar presente, para armar políticas, programas, proyectos y estar en el Pachadeus. Tengo 8 minutos, creo, Paola. 10 minuticos y yo quiero mostrarles, hemos hecho más o menos unos 6, 7 ejercicios en Sudamérica alrededor de este método. Voy a relevar 2 estudios de prospectiva andina. El uno lo hicimos alrededor de el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, después de la confrontación entre Ecuador y Perú, que juntaba más o menos la mitad del Ecuador con un poco más de la tercera parte del Perú, como una zona de integración fronteriza, donde eso era casi el 51% de la Amazonía y donde tenía, perdón, de la Amazonía entre Perú y Ecuador y tenía unos elementos indígenas y unos elementos ancestrales maravillosos. Y el segundo caso que también está inmerso dentro de este ejercicio que les voy a mostrar es un ejercicio que hacemos en el departamento de San Martín con una comunidad que se llama la comunidad Lama. Esto es un sitio maravilloso que se llama un cerro, es un cerro donde abajo están los indígenas, en la mitad están los agricultores campesinos y arriba están el gobierno, el médico, los servicios, etcétera, y el dueño, que es un castillo de creo que italiano. Maravilloso porque aprendimos muchísimo, muchísimo allá. Y el tercero es en toda la posibilidad que hemos tenido de confrontar todos estos ejercicios de prospectiva que se han hecho en América Latina desde lo andino, con este conocimiento sobre los ejercicios que ha venido haciendo Naciones Unidas alrededor de encontrar la ancestralidad de la cosmovisión americana. ¿Cuáles son los elementos comunes que hay entre Alaska y Tierra del Fuego? Y uno de lo que nos encontramos fue ese proceso del vivir eterno en el aquí y en el ahora. Lo que tomamos para este ejercicio es el Gran Campañán o un camino que en la mejor de las interpretaciones va entre Pasto, el sur de Colombia, y Talca, más abajo de Santiago, y pasa, y por allá estuvimos alguna vez, cerca de Mendoza, Argentina, también, y que tiene unos elementos, además de geofísicos, de muchísimas cosas. Es un camino que es un sistema vial andino de gran reconocimiento y que solamente los gobiernos actuales tuvieron una pequeña iniciativa por entre en este plan binacional que hablamos ahora, que se llama la Ruta Lispóndilo, entre el norte del Perú y el sur de Ecuador. Le copié al profesor Rocco la imagen del sur-norte, del Suramérica, así puesto, visto desde el norte. Y entonces empezamos a hablar de que desde allí pudimos ver que esa zona del Gran Campañán es una zona de integración interfronteriza que puede vincular más de 7 países. Y desde allí se ubicaron 5 temáticas estratégicas. Las temáticas estratégicas obviamente son lo económico, lo ecológico, ambiental, lo político, lo tecnológico y lo sociocultural. Desde allí
hubo miles y miles de oportunidades y riesgos, miles de variables y muchas cosas, pero pudimos llegar a decir que habían 21 variables que podían dinamizar esa gran zona y que esas 21 variables se podían explotar en 65 subvariables para que de aquí entonces hacer con esta mirada profunda de pasado que llegar y concentrar en una técnica, una de tantas técnicas prospectivas que hay, y que para este ejemplo lo traigo por la facilidad de explicarlo, dos fuerzas estratégicas de futuro, que me muestra 5 imágenes posibles de futuro para tomar decisiones. Entonces, hay primero que todo un eje que es la eficiente, que es cómo se gestiona lo político y lo ambiental del territorio de cada una de las comunidades que están alrededor del Gran Campañán. Y lo segundo es cómo, qué tan favorable o qué tan desfavorable sea como manejamos nosotros en Sudamérica, nosotros en el mundo andino, lo cultural y lo tecnológico. Decía nuestra expositora tras anterior que tenemos terrazas abandonadas, tenemos cantidades de cosas que inclusive han sido patentadas en Estados Unidos mediante cosas muy difíciles. Entonces tenemos 4 imágenes de futuro, cada una dependiendo de si es la gestión política y ambiental favorable, eficiente o ineficiente. Y si es favorable o desfavorable, los desarrollos lo cruzamos entre sí, sacamos lo que llamamos 4 imágenes de futuro. Una imagen muy buena, donde es eficiente la gestión política ambiental y favorable el desarrollo cultural y tecnológico, y es como es el color de la selva, es el color, y es el color de la cima, y es el color del oro, el color del dorado, y es el Yurak Ñan, y se llama el camino sabio. Aquí lo tengo en Achuar, Necatay, Jintia. Hay otro que se opone, que es el desfavorable desarrollo tecnológico y ineficiente gestión política. Y esto se llama el Manañán, que es sin camino, el Atzaquintia, y es el futuro negro, es el futuro de la tormenta. Hay 2 intermedios, uno donde es eficiente la política, gestión ambiental, los gobiernos ayudan y nosotros no somos capaces de desarrollar nuestra cultura y tecnología, entonces es un camino extraviado. El Quiscangañán es rojo, es el Mecancahintia. Y el otro es el que donde somos capaces de desarrollar nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales y tecnológicos, pero tenemos una ineficiente cultura, política y gestión ambiental. Y es el camino sinuoso, el Ikimujiaquintia. ¿Para qué sirve esto? Y es muy importante. El futuro no existe y es muy importante armar 4 posibles futuros, que aquí decimos que son 5, porque hay uno que es el tendencial si seguimos como vamos. Estos 4 nos sirven también para tomar decisiones. Y si nosotros queremos construir, tenemos que construir sobre uno que escojamos. Y ellos escogieron el dorado, el camino sabio. Y sobre ese camino sabio pintaron un camino. Ese camino se llama el Cuichiñán, es el camino del arco iris. Con ese camino del arco iris, yo termino hablándoles de que esta parte es bien importante, pero que yo sé que se me acaba de acabar el tiempo. Esta es la bibliografía, infografía, también se las dejo, el código para que puedan ver el texto donde escribimos sobre esto y mis coordenadas. Yo les agradezco muchísimo y creo haber cumplido con el tiempo, Paola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, ha cumplido perfectamente con el tiempo, señor Lucio Henao. Ante todo, disculparnos porque ha habido un inconveniente técnico al inicio, pero bueno, hemos podido solucionar lo que es lo importante. Queremos agradecerle muchísimo por este cierre, por su excelente exposición y también por este cierre con broche de oro de una gran conferencia magistral.
Damas y caballeros, de este modo culminamos con otra muy interesante jornada, luego de haber navegado durante esta tarde por temas tan interesantes y trascendentales como han sido la identidad, la muerte y la trascendencia, el poder de la mente, el misticismo, la fe, pasando por el turismo sostenible y la vigilancia tecnológica en tiempos de COVID, ¿no es cierto? Arribando a esta última mirada ancestral que nos ha propuesto con su conferencia magistral el señor Lucio Henao. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han estado acompañando durante toda la jornada, desde muy temprano, desde las 8:30 de la mañana, a través del Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, a través del Zoom, y a través de este mensaje quiero agradecerles a todos.